Cordial saludo, mi nombre es Isabela Valenzuela Tilano, soy estudiante de Radiología, Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para este video hablaré sobre los movimientos de spin y movimientos de precesión. Los movimientos de spin es una característica de la naturaleza y permite que las partículas anatómicas y subatómicas interactúen con los campos magnéticos. Un spin es una combinación lineal de ambos estados. No cambia bruscamente de un estado a otro, sino que realiza transiciones graduales. Solo cuando los spins son sometidos a campo magnético externo. Es cuando se muestra en un estado más puro, orientados hacia arriba, algunos y otros hacia abajo. Los electrones, protones, neutrones y el núcleo anatómico poseen una característica denominada spin o momento angular spin. Es una característica de la naturaleza y permite que estas partículas anatómicas y subatómicas interactúen con los campos magnéticos. La magnitud del spin está cuantizada, es decir, solo puede tomar unos limitados valores discretos. Bueno, en cuanto al movimiento de precesión, es un movimiento que se puede comparar con el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol, ¿cierto? En el caso de los átomos es causado por la interacción entre el spin y el campo magnético externo. El núcleo tiene momento angular de spin. El campo magnético externo produce una fuerza o momento perpendicular al momento angular. Por lo tanto, se genera un movimiento circular a una frecuencia específica de cada elemento químico conocido como precesión. Muchas gracias. Mi nombre es Joana Rendón, voy a dar continuidad entonces al tema. En este caso sería magnetización longitudinal y magnetización transversal. Entonces, en este caso vemos un imán de una herradura que podemos notar que se endereza, se forma un imán de barra con los polos de norte y sur. Es el flujo magnético que fluye a través del imán y sale o entra por los polos. Se puede pensar que los polos magnéticos ocurren donde quiera que las líneas de campo entren y salgan de un objeto magnetizado. Lo podemos ver entonces que aquellos polos forman de norte y sur, adicionales a cada lado de la interrupción. Estos polos secundarios y sus campos de fuga de flujo de la interrupción son asociados, que pueden entrar como las películas magnéticas. Incluso si la discontinuidad es una grieta muy estrecha, seguiría creando polos magnéticos. Entonces aquí vemos de norte, sur, de norte a norte y de sur a sur. Entonces, vamos a hablar del T, ¿qué es el T1 y el T2? Entonces, es cuando cesa el pulso de radiofrecuencia, los protones vuelven a su estado inicial con una magnetización longitudinal y sin componente transversal. El tiempo que tarda la magnetización longitudinal en recuperarse se llama tiempo de relajación longitudinal, llamado también T1. Por consenso, el T1 de un tejido es el tiempo que tarda en recuperarse, por ejemplo, el 63% de la magnetización longitudinal. Al interrumpir el pulso de radiofrecuencia, los protones dejan de precisar todos al mismo tiempo, perdiendo la fase y por tanto la componente transversal de magnetización. Es este tiempo que es llamado T2. El T2 de un tejido es el tiempo que emplea en perder el 63% de su magnetización transversal. Entonces, el T1 es siempre mucho más largo que el T2. Entonces aquí podemos ver que en la imagen es la velocidad de la relajación T1 que se representa mediante una curva. El eje vertical indica la cantidad de magnetización longitudinal y el eje horizontal, el tiempo en segundos, que lo podemos ver aquí. El T1 de un tejido se define como el tiempo que tarda en recuperar el 63% de la magnetización longitudinal y aquí en esta imagen podemos ver la pérdida del vector transversal por la relajación T2
que este también representa mediante una curva exponencial. El T2 de un tejido se define como el tiempo que tarda en perder el 63% de su magnetización transversal. Aquí podemos entonces ver las gráficas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Marcela, soy estudiante de la UNAM y hoy hablaremos sobre los tiempos de relajación. Iniciaremos con transversal o T2. Dado que los procesos de T2 siguen un mecanismo exponencial, la cantidad del T2 define como el tiempo requerido para que la magnetización transversal del vector alcance el 63% de su magnitud original después de su excitación inicial y la longitudinal o T1 se suspende las ondas de radiofrecuencia que hacen paso a un estado de reposo. El T1 es más lento al interrumpir estas ondas de radiofrecuencia. Los átomos de hidrógeno vuelven a ponerse en línea con sus movimientos spin, el campo magnético, el vector liberando energía por los protones que se recolectan y se usan para la formación de la imagen. Es decir, que en las imágenes ponderadas en T1 muestra en forma óptima la anatomía del tejido blando y de la grasa. Un ejemplo de esto se utiliza para confirmar una masa que contenga grasa. En las imágenes ponderadas en T2 muestran de manera óptima líquido y alteraciones, tumores e inflamación o traumatismos. En la ECO-T es el tiempo transcurrido entre el primer pulso enviado en la señal recogida, el intervalo del tiempo que pasa entre la aplicación del pulso y la radiofrecuencia del estimulador de los pines. Es el restante en el que se adquiere la señal que se imita durante la relajación. En las imágenes de la ECO-T resaltan las diferencias entre los tejidos con alto contenido de agua, como líquidos cefalorraquídeo, y el edema en los tejidos con menor contenido de agua, como en los huesos o en las sustancias blancas. Y el tiempo de relajación, que es el TR, es el intervalo de tiempo que pasa entre un curso de excitación y el siguiente, es decir, que se demora en repetirse el ciclo de frecuencia. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde. Un cordial saludo, mi nombre es Santiago Salazar. Para este video les estaré hablando acerca de la jaula de Faraday, la cual fue inventada en 1836 por el físico Michael Faraday, y de esto pues proviene su nombre. Se emplea para proteger de descargas eléctricas, ya que en su interior el campo eléctrico es nulo. Su funcionamiento es que cuando la caja metálica se coloca en presencia de un campo eléctrico externo, las cargas positivas se quedan en las posiciones de la red, o sea, en la superficie de la jaula. Los electrones, cuando actúan sobre metales, son libres. Estos empiezan a moverse pues sobre la jaula, y pues sobre estos actúa una fuerza electromagnética, la cual les voy a dejar la fórmula aquí. Y la carga del electrón es negativa, los electrones se mueven en sentido contrario al campo eléctrico, y pues aunque la jaula tiene 4 superficies, pues todos los electrones se van como hacia un lado, y pues esto se denomina como exceso de carga negativa, mientras que el otro lado, con su defecto de electrones, carga positiva, pues empieza como un desplazamiento de las cargas y hace que el interior de la jaula o de la caja se cree pues un campo eléctrico en sentido contrario al campo externo, y esto hace que el interior de este sea negativo. El campo eléctrico resultante al interior del conducto es por tanto pues nulo. Un ejemplo de esto también puede ser, por ejemplo, un carro, un automóvil, el cual también en su interior pues guarda un campo eléctrico nulo, y cuando hay, por ejemplo, tormentas eléctricas y un rayo impacta un auto, las personas en su interior no reciben carga, sino que lo recubre todo el carro. Muchos dispositivos que empleamos pues en nuestra vida cotidiana también están provistos de una jaula de Faraday, también por ejemplo los microondas, los escáneres y otros dispositivos pues que sin estar provistos de una jaula de Faraday funcionan pues como tal, como les había dicho, por ejemplo los coches o los carros.
Y listo, muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Hilary Stephanie Perea Palacios. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hoy les voy a hablar un poquito de cuál es la función de los medios de contraste en resonancia magnética. Los medios de contraste hacen que las imágenes se vean un poquito más definidas, porque estos ayudan como a realzar ciertas estructuras o los tejidos a estudiar. ¿Y con qué fin se hace esto? Pues para facilitar diagnósticos o ciertas condiciones médicas o físicas, patologías, para ver los vasos sanguíneos mejor, las arterias, entre otras cosas. La mayoría de estos estudios se hacen con gadolinio, que es un medio de contraste para resonancia magnética. Lo que hace este contraste es que cambia algunas propiedades magnéticas de las partículas más cercanas a donde se introdujo el medio de contraste. Esto altera un poco los órganos o alguna parte del cuerpo a estudiar mientras se obtienen las imágenes. Cabe resaltar que este medio de contraste permanece en el cuerpo temporalmente. Muy pronto es evacuado por medio de orina o por medio de orina. Si es introducido adecuadamente, no tiene por qué hacer daño en el cuerpo o hacer un efecto nocivo. Un cordial saludo, mi nombre es Santiago Salazar. En este video les estaré hablando un poco acerca de las antenas empleadas en resonancia magnética. Estos son empleados para aumentar la resolución espacial de un tejido o región anatómica específica. Por eso es importante que se emplee o se seleccione la antena adecuada para cada tipo de estudio y su posición en la región anatómica. Existen varios tipos de antenas. Las antenas pueden ser de transmisión y recepción, es decir, que emiten la señal de la radiofrecuencia y también reciben la señal de los tejidos. Y también pues están las antenas de recepción, que solo reciben la señal emitida de los tejidos para una mejor resolución espacial. Y pues la mayoría de antenas que se emplean en resonancia magnética son de tipo recepción. También existen algunas antenas que se pueden clasificar en envolventes o superficiales, las cuales no son tan usadas. Las antenas envolventes son aquellas que rodean al paciente total o parcialmente, pero la señal es homogénea en toda la región anatómica que queremos estudiar. Esto suele predominar las antenas de cuadratura, como por ejemplo esta antena que se utiliza en la rodilla, el pie y el tobillo. Estas son lineales o de cuadratura, como ya lo dije anteriormente. Las antenas superficiales son aquellas que solo recogen la señal en una profundidad determinada. De por sí siempre es como de 2 a 3 medios del diámetro total de la antena, y pues permite una densidad de señal según aumentemos la distancia, o sea, a más distancia menor intensidad de señal va a tener. Suele ser antenas lineales, de tipo lineal, para poder adaptarse pues a la anatomía de cada paciente. Y